Hay una pregunta que te la voy a hacer ahora, eh, haciendo un poquito una salida del yoga momentánea, que claro, tú eres músico, ¿vale? Entonces, a lo largo de la historia, ¿vale? Ha habido diferentes tipos de estilos musicales, diferentes tipos de música, ya lo sabes. Mm, Me gustaría preguntarte cómo influye la música en nosotros, ¿vale? Eh, en nuestras emociones, en lo que sentimos, en las cosas que hacemos, y si crees que la música actual, ¿vale? La música pues tipo reggaetón, por ejemplo, trap, etcétera, es una música que puede llegar a ser incluso nociva para nosotros, ya sea pues por sus letras, si crees que son banales, que no lo son, y, y cómo podemos utilizar la música, ¿vale? En nuestro día a día, pues para vivir mejor, para estar más felices, para tener un mejor estado de ánimo. Em, vale. ¿Cómo influye la música en nosotros? Ujú. Sí. La música influye constantemente en nosotros, aunque de hecho es gracioso porque, bueno, me es gracioso a mí, igual a otra persona no le hace ninguna gracia, pero es gracioso porque, para mí, porque bueno, se dice mucho que tenemos dos orejas y una sola boca, porque Dios quería que escucháramos más y calláramos, o sea, perdón, que escucháramos más a la vez que calláramos más, ¿no? Y que habláramos menos, es exacto, o sea, así es como se dice. Sí. Entonces estamos constantemente expuestos a sonidos. Ujú. Estamos, de hecho, hay estudios en cámaras anecoicas donde se ha revelado que la ausencia total de referencias acústicas influye, vamos, de una manera absolutamente perjudicial en la mente y en el cuerpo Ajá. de las personas. Además, alguno de esos creo que es reciente, hecho en la Universidad Española, creo que fue. Ujú. ¿Cómo influye la música en nosotros? Bueno, creo que cualquiera podría responder a esa pregunta. Escucho esto porque me emociona, escucho esto porque me consuela, porque me alivia, porque me recuerda. Em, los músicos antiguos, y hablo de músico en lo que era Trivium y Quadrivium, que era una catalogación de distintas artes y conocimientos que existían en la época clásica, la música estaba en la más alta posición de las ciencias. Se preocupaba mucho más de otro tipo se ocupaba de cuerpos celestes y de todo esto de la música de las esferas y tal y cual, y se preocupaba mucho menos del sonido resultante. Hoy en día no es así, hoy en día la música es sonido, es Ajá. canción, es letra, es ritmo, es armonía, es melodía, es algo que pueda cantar, algo que vaya cantando, silbando por la calle. Entonces, cualquiera podría responder a su pregunta porque cualquiera tiene su propia respuesta a esa pregunta, perfectamente legítima y perfectamente válida. Ha habido muchos estilos musicales, sí, ha habido muchos estilos musicales. Estamos viviendo posiblemente una época de la historia de la música y de la historia del mundo. Si bien o sea, una gran parte de la historia de la música se enseña de forma parcelada. Uno habla de Beethoven y de Napoleón, pero no sabe o no ha caído en la cuenta de que vivieron prácticamente en el mismo tiempo. Ujú. Y es como, ostras. Entonces, em, la música de nuestro tiempo describe perfectamente la sociedad de nuestro tiempo. Perfectamente. Em, todo muchísimo más unificado, eh, cada vez menos estilos musicales, cada vez todo más dirigido hacia que te guste una cosa determinada, porque influye en ti de una forma determinada. Los impulsos que se hace, en mi opinión, igual me estoy metiendo en un jardín, pero el impulso que se hace a todos los niveles, mediático, económico, hay una empresarial a muchos niveles, de, de, de los músicos de la música, perdón, que se consume hoy en día, responde sin duda a, a ciertos intereses de muchos tipos. Em, no siempre ha sido así y eso también ha influido en la sociedad y también la ha descrito en muchos aspectos. Y lo último que me preguntabas acerca de si la música de nuestro tiempo me parece perjudicial, nociva, las letras, es una música pobre. Es una música
estoy generalizando y esto siempre es erróneo, pero es una música en general, en términos generales, pobre. Pobre a todos los niveles, porque explora y explota en sí misma y en los oyentes un parámetro muy, muy básico de la música, que es el ritmo. Importantísimo, por otro lado, el más importante. Pero a través de ese tipo de producción, evidentemente se consigue un efecto en el oyente muy distinto al de escuchar un cuarteto de cuerda. Luego sale un artista que utiliza un cuarteto de cuerda en su cover de tal canción y resulta que es un éxito. Quiero decir, es un tema complejo. La letra antes era diferente. Antes había una conexión muy evidente entre más formas de arte. No, tampoco había un marco legal alrededor de todo ese cruzamiento categorial. Y un músico podía coger la letra de un poeta y ponerle música a ese bello poema. Ambos se beneficiaban de ese enlace. Hoy en día es una cosa, parecería un poco raro, ¿no? He cogido esta letra de tal artista para ponerle esta música, tal, y entonces me veo en un pleito porque no podía cogerlo, resulta que tenía una propiedad intelectual, tal. Entonces hay muchos mecanismos que hoy en día dificultan unas cosas, favorecen otras, y en definitiva, bueno, pues tenemos la música que tenemos, con todo lo que ello implica. Parte importante, si bien antes, no hace tanto de esto, podía haber una producción musical riquísima en letra, hoy en día ni siquiera es así. De hecho, me acuerdo que vi una canción cuya letra no superaba las dos estrofas, repetidas durante 3 minutos, vale, y ponía en los créditos 7 compositores. O sea, música de y 7 nombres. Y me quedé realmente alucinado, ¿no? Entonces, nocivo, no nocivo, es que entrar a definir algo así es que me obliga, responder esto me obliga a aceptar una premisa tácita de la pregunta que me gustaría matizar primero. Y es que yo pienso que la música no puede ser nociva, ¿vale? En ningún caso. Okay. Entonces, partiendo de aquí, sí que es cierto que puede haber momentos, por ejemplo, durante la adolescencia de una persona, donde escuchar según qué tipo de música pueda, esto seguramente los neurocientíficos puedan saber mucho más al respecto de esto, pero pueda configurar su cabeza, su cerebro, ese cambio que está viendo en él o en ella de una u otra manera. De la misma manera que puede que los videojuegos o puede que muchísimas otras exposiciones a otro tipo de influencia. En definitiva, la música genera este tipo de cosas. Y esa supremacía actual de la letra y ese empobrecimiento de la calidad musical subyacente, al final la música se reduce a una letra, en su inmensa mayoría obscena, y una base instrumental totalmente acusmática. El concepto de música en directo, con instrumentos me refiero a acústicos, no me refiero ni siquiera a amplificados en un concierto, en un auditorio, no con altavoz. Lo acusmático, la escucha de la música de manera acusmática tiene también un efecto sobre la cabeza que no tiene, que no tiene, claro, cuando escuchamos música de un instrumento de verdad. Un instrumento acústico, un instrumento, la onda es diferente, solo por eso está estudiado que tiene efectos diferentes. Entonces, yo diría que, bueno, de la misma manera que una persona, que un niño, 5, 6, 7 años, igual le pones una canción de reggaetón, igual de menor edad, y lo máximo que podrá deducir de ese proceso es quizá lo rítmico, quizá se mueve al ritmo, si de la letra pasará olímpicamente. Otro tipo de público con otra edad quizás solo le presta atención a la letra,
si tiene mucho dinero, si tiene tal coche, si tiene tantas mujeres o tantas cosas. Y otro tipo de público más adulto, quizá más veterano, no entienda lo que está escuchando porque busca otras cosas. Al final hay un constructo en las personas de referentes culturales y de anclajes culturales y emocionales que es lo que nos ayudan a entender la música. Entonces, claro, lo peligroso, si podemos llegar a catalogarlo como tal, no es tanto la música, sino el momento, Vale. podríamos decir.